Estado y organizaciones sociales están cambiando las políticas estatales y también las estrategias de organización en las prácticas de producción cultural. Entonces también pensábamos este conversatorio como una excusa para discutir y para pensar esta nueva coyuntura en la que nos encontramos. Santini es miembro de los Puntos de Cultura y de la Red de Puntos de Cultura y participó del armado del Consejo Nacional de Puntos de Cultura de Brasil de hace más de 10 años. Desde el 2004 está vinculado a los Puntos de Cultura. Desde el movimiento, pero también fue parte del Estado. Él fue director de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil, que es quien gestiona, digamos, la política de cultura y vida comunitaria durante el último gobierno de Dilma Rousseff. Es gestor cultural, es trabajador de la cultura, es actor, dramaturgo y hoy está al frente de un teatro en Niterói, en el estado de Río de Janeiro. Muy concretas, tu rol de funcionario, digamos, cuáles han sido, si bien es un nivel como mucho más grande, el nivel nacional, pero cuáles han sido las dificultades para la construcción de políticas culturales participativas y ya en un tónico un poco más personal, si sentiste en algún momento que has podido hacer una diferencia. Aí, assim, cada pergunta eu já... Bueno, para empezar también, decir que es un honor, un gusto muy grande estar acá. Agradezco mucho la invitación. Es una alegría también estar acá también entre compañeras y compañeros con quienes hemos compartido ya algunos hace mucho tiempo, otros también ahí no tanto, pero de hecho compartimos perspectivas comunes sobre muchas cosas, ¿no? Y gracias, Franco, por la presentación ahí que hiciste. Solo te olvidaste de decir que soy un cantante excepcional, ¿no? Como has visto ahí, ¿no? Y a la próxima también, si quieres me invitar a cantar, esto estaría buenísimo. También puede ser algunos temas más y todo. Pero bueno, pero ahora por ahí vamos con las preguntas. De verdad que son muy buenas las preguntas que hicieron ahí. La posibilidad incluso de reflexionar sobre todas ellas. Después me comprometo a escribir, porque escribí algunas cuestiones que fui apuntando aquí, a escribir y quizás después compartir también con la persona que no está acá en conversatorio y todo. Esta pregunta es buena. Yo también me llamó la atención la caracterización que hiciste también del tema de la gestión local. Yo ahora justo estoy, como digo también el Franco, teniendo la oportunidad de estar haciendo gestión de un equipamiento público cultural, un centro cultural en el ámbito local de una municipalidad. Y uno cambia mucho la perspectiva y es interesante también, o sea, salir un poco de un rango nacional y todo y poder ahora actuar también más cercano al territorio, teniendo cuestiones más territoriales, cuestiones más locales, que son muy interesantes también de ver, mirar la gestión cultural desde una otra perspectiva también. Pero un poco de la pregunta, me parece que una palabra que utilizaste en la pregunta que me llamó la atención, que es el tema de la confianza, ¿no? Cómo construir relación de confianza entre las partes, que sea las organizaciones culturales, los productores, los gestores culturales de la sociedad con la gente del Estado. Me parece que hay dos palabras que en este proceso de cultura viva comunitaria, porque así como ha pasado con mi caso, o sea, yo estuve en la gestión, también en movimiento cultural en mi país y en Latinoamérica y todo, eso viene pasado mucho con mucha gente que hace parte de este movimiento de cultura viva comunitaria. En varios países hay compañeros y compañeras que en algún momento asumen un rol ahí en el Estado, sea en ámbito local o en el ámbito nacional. Después están en el movimiento de la sociedad, están laborando en las organizaciones, están haciendo investigación en la academia. O sea, pasar por estos distintos roles, ¿no? Viene generando un proceso también de que la relación entre gestión, el gestor y las organizaciones, las personas que están ahí también en estos procesos, no tiene que pasar solamente por el puro racionalismo de la política, sino que también la construcción de lazos de confianza y afecto. Confianza y afecto, que son palabras que no son muy comunes cuando hablamos de política o de relación entre Estado y sociedad, pero hay que plantear estos temas de confianza y de afecto como temas también que tienen que ver con la relación entre Estado y sociedad, entre funcionarios o agentes del Estado y
los representantes de los movimientos, de las organizaciones. Me parece un tema que hay que estar un poco ahí más en nuestra mirada cuando hablamos de políticas culturales. Las dificultades son muchas, como digo, para hacer una gestión participativa del Estado son muchas. Es un poco, yo no digo frustrante, yo no me sentí frustrado, pero me sentí muchas veces con muchas dificultades para hacer el tema de la gestión participativa. Eso tiene que ver con los propios límites de la institucionalidad de burguesa, los estados que tenemos nosotros, las democracias representativas, liberales, están ancladas en una estructura formal de representación donde la participación no está pensada ahí, no se piensa en esas estructuras como la participación tener una capacidad real de incidir ahí. Bueno, voy a leer para no irme con las ramas, ya saben que puedo irme con las ramas. Agradezco la posibilidad de conversar contigo y con tu obra con la intención de que sea oportunidad de actualizar el debate que compartimos sobre cultura biocomunitaria según las necesidades y las vivencias que tenemos como organizaciones de base comunitaria repolitizadas por los procesos transitados en el contexto actual. Hace casi una década nos preguntábamos con otros por nuestros modos de hacer vida, sociabilidades, de producir cultura, política, participación, democracia, y su diálogo o incidencia en las instituciones del Estado. Nuestras preocupaciones de entonces se compasaron con espacios de articulación más amplios, locales, nacionales y regionales. Juntos diseñamos entonces estrategias de incidencia, la de los congresos, bueno, en Cultura Viva, ¿no? Los de congresos para ampliar las bases, la incidencia en la Organización de Estados Iberoamericanos, legislaciones del 0,1% de los presupuestos. La experiencia como red de productores culturales de Sierras Chicas ponderó la articulación territorial por sobre la sectorial, por lo cual el saldo que queda disponible para repensarse es organizativo, o sea, de construcción de fuerza. Una preocupación en la lectura de los escenarios actuales es la profundización de las distancias entre lo microsocial, lo comunitario como ámbito flexible y creativo, donde tramitamos los emergentes y disfrutamos sentido sobre la vida, y los procesos macropolíticos de la región, aún con las particularidades de cada país. En política pública hemos visto y conocido y seguimos viendo nuevas experiencias exitosas. Sabemos también que suma legitimidad que quienes ejecuten la política pública sea un compañero o compañera de reconocida pertenencia al sector. Pero en esta distancia entre lo micro y lo macropolítico, corremos el peligro de perder de vista para qué hacemos lo que hacemos y creyendo que ganamos, nuestras fuerzas se reutilizan en contra de nuestros intereses, que es el buen vivir de nuestro pueblo. Se diluyen o se pueden diluir en cuestiones cosméticas. ¿Alcanzan las estrategias que veníamos pensando para reconfigurar la fuerza y transformar los escenarios de manera más general? ¿Cuál es el saldo organizativo si consideramos que las organizaciones se repolitizan en esta experiencia? ¿Es construcción de fuerza una pretensión del movimiento o alcanza con políticas bien diseñadas? No, la pregunta ya es una gran respuesta. Yo también, no, porque plantea cuestiones muy interesantes. Yo también voy a leer, porque en el caso yo todo el tiempo que escribí una respuesta y ahí no. Que las políticas públicas son uno de los ejes de actuación y de reflexión del movimiento de cultura biocomunitaria, pero no puede ser la única o exclusiva preocupación nuestra. Son, a mi modo de ver, un eje esencial, pues una política pública bien diseñada, si es efectiva, tiene efectos importantes para el conjunto de la sociedad y no solo para los productores y gestores culturales, ¿no? Esto para mí es un tema que hay que tener en cuenta y por veces nos olvidamos nosotros que estamos lidiando con el cotidiano de la actuación cultural, ¿no? Que el destinatario final de las políticas públicas de cultura no puede ser el artista, el gestor o el productor cultural, sino el conjunto de la sociedad. No, eso es el tema que hay que ponerlo así como que escribir en el espejo y mirar todo el mundo. Porque eso no parece más claro muchas veces, cuando hablamos de políticas de salud o de educación, pero
en las políticas culturales todavía no tenemos esta comprensión, ¿no? En la Constitución de Brasil está que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, ¿no? La educación pasa ahí lo mismo, pero en cultura por veces, incluso los que inciden en las políticas culturales son el artista, el gestor, el productor y todo, y no el conjunto de la sociedad, ¿no? Esto no es un problema del gestor, del artista, sino que es una cuestión de plantear una concepción de que la política cultural, el destinatario sea la sociedad. En el caso de Brasil, de alguna manera, con el punto de cultura, se logró trascender el debate de políticas culturales más allá de lo sectorial. Y esta discusión que hace es muy importante, sectorial y territorial. Eso me pareció muy bueno, ya lo leí. Involucrando distintos actores sociales y comunitarios en el proceso de la gestión cultural. Hubo un estudio oficial hecho por un Instituto de Investigación Económica del Gobierno de Brasil, y no vino del rango de la cultura, sino de la economía, ¿no? Entonces fue interesante también. Un estudio en 2009-2010, más o menos, que fue el momento de mayor alcance del mundo de cultura, que estimó que había en aquel momento cerca de 8 millones de personas de alguna manera tomando parte de una o más acciones desarrolladas por puntos de cultura en su comunidad y territorio. 8 millones de personas. Entonces ya es algo que transcende el efecto del sector cultural, ya se puede hablar un poco de la política, y eso solo la política pública puede hacer. Esto es algo que solo se puede hacer con el Estado, ¿no? Porque eso no se hace por más que sea un movimiento autónomo y todo, pero la política, hacer llegar a la gente, ¿no? Cambios concretos en su realidad, eso tiene que ver con la política pública también, y por eso no podemos como echar mano y no estar ahí en esto también, ¿no? Y con efecto, la transversalidad de temas, orígenes sociales y expresiones artísticas y culturales presentes en la red del mundo de cultura logró generar lo que se puede llamar una identidad discursiva, donde las organizaciones culturales, al reconocerse como punto de cultura, lograron comprender su acción más allá de su sector o ubicación específica. O sea, un poco de, eso hablamos un poco en algún momento ahí en Rivadavia, ¿no? Que en Brasil la gente se logró reconocerse como punto de cultura, era reconocerse como parte de algo más allá de lo que hace uno en su organización, ¿no? Entonces, esto fue un cambio importante y una diferencia de perspectiva también, de percepción. Porque se puede ver punto de cultura como este programa del ministerio que llevó y apoya una iniciativa, una acción que... Y ahí no, que como la cosa empezó, arrancó por el programa desde el Estado, por punto de cultura, entonces al reconocerse como punto de cultura, uno reconociese también como parte de algo más amplio y abrangente do que su acción, ¿no? Y el tema de lo local y nacional, hay una otra cuestión que vamos a tratar después, pero lo importante es subrayar que la dimensión territorial local, como dice ya, es un elemento fundamental para las políticas públicas culturales comunitarias, ¿no? El comunitario se realiza sobre todo en el territorio, ¿no? Y también una estrategia de la existencia. Pero hay que mirar más allá de las políticas públicas. Importante es, desde la cultura biocomunitaria, el planteamiento de una otra mirada a la política y a la democracia, desde la cultura, para hacer frente a la crisis de identidad, de legitimidad de las instituciones, movimientos sociales, partidos políticos, algo que no debe estar alejado de nuestras prácticas y reflexiones cotidianas. Este es, a mi modo de ver, el sentido político e histórico de lo que se comprende por cultura biocomunitaria. Una dimensión más estratégica de la idea de este concepto, y que justifica y hace que nos miremos como un movimiento continental, pero profundamente vinculado a lo concreto de la vida de nuestra comunidad, a la tierra, al territorio, a la naturaleza, a la ancestralidad de nuestros pueblos, mirando no solo las políticas culturales, sino una otra cultura política, ¿no? Este planteamiento también que se hace desde la cultura biocomunitaria, que a mi modo de ver tiene que más que ver con la dimensión también del movimiento, ¿no? Que es mucho lo que estábamos hablando ahí, lo que estaban aquí, hay algunos también que estaban ahí en el encuentro que se hizo ahora recién en Rivadavia. Es un gusto, ¿no? Discutir políticas públicas de
brasileñas afuera de Brasil, y hay encuentros que son posibles también en estos espacios, ¿no? Como que Santina es de Río de Janeiro, yo soy de Paraíba, y donde nos vimos. Venimos a conocernos acá en Argentina. En Argentina. Entonces, y Lila Brasil, la que cantaba también. Lila también era brasileña. De Bahía. Entonces, me encantan estos cruces culturales de discutir estas políticas en el territorio argentino con compañeros argentinos. Y en el grupo de investigación que estamos, Sociedad Civil, Democracia, de la Comunicación y Cultura, discutimos básicamente el rol, la relación entre organizaciones sociales y su incidencia y su posibilidad de incidencia en las políticas públicas. Entonces, siendo brasileña, mi curiosidad y mi inquietud también es comprender un poco más sobre el movimiento cultural brasileño como movimiento social, digamos. En los artículos que ha escrito Santini, él como que subraya que Brasil es un país en que los puntos de cultura y el movimiento vino desde una iniciativa gubernamental, ¿no? Como que el movimiento ya existía, obviamente con sus actuaciones locales, territoriales, pero hubo una reconfiguración de este movimiento a partir de las políticas públicas culturales implementadas desde el 2003. Entonces, y en otros ámbitos de Latinoamérica, este movimiento también se empieza a reconfigurar, pero desde una iniciativa, podemos decir, propia, y desde ahí son distintas maneras y distintas características de estos movimientos que ya tenían sus actuaciones y trayectorias propias. Y mi pregunta es para eso, para intentar comprender un poco más de lo que fue este movimiento en Brasil, porque muchas veces cuando hablamos de cultura liga comunitaria es un término muy utilizado en lo que es el ámbito y el repertorio latinoamericano. Digamos, en Brasil es como el nombre de la política pública es cultura viva y tiene su variación, como que ha cambiado también el nombre de la política varias veces, pero se designa en cuanto cultura viva, y el comunitario se agrega en este ámbito más latinoamericano, entiendo yo. Muchas veces se ha dicho que el movimiento social brasilero de cultura era un movimiento desorganizado, un movimiento, pero justo porque estos movimientos tenían sus características propias, que no aquellas que el Estado necesitaba y estaba acostumbrado a relacionarse, como que decimos como en estructuras fijas, como sindicatos que tienen su estructura y que tienen otra estructura organizacional. Hablamos de cultura comunitaria y hablamos de espontaneidad, ¿no? De intercambio, de maneras propias y creativas de organizarse según las necesidades propias de cada organización. Entonces mi pregunta es cómo el movimiento cultural brasileño se ha reconfigurado cuando vino a estas estructuras, otras estructuras demandadas por el Estado, digamos. A ejemplo de los consejos de políticas culturales y también se ha armado una red de puntos de cultura. Entonces, habla un poco de lo que sería la red de puntos de cultura y la Comisión Nacional de Cultura, que fue como un ámbito que se creó para intentar incidir en las políticas públicas. Hacer esta diferenciación entre red y comisión, después los consejos. Dale. No sé si alcanzo todo. En 7 minutos. Nada más. Tenía estos 7 minutos. Bueno, nada más agradecer a Isa también por la pregunta, pero también Isa en realidad es la culpable de que yo esté acá. Porque fue ella que me llamó un día por algunas cosas que escribí, y empezamos a conversar. Yo, bueno, puede ser que
no me vaya ahí a Argentina ya por el tema del encuentro y del libro, que estoy viendo la traducción, y ahí quizás armamos algo, y de ahí se fue involucrando también las otras personas, pero tiene mucho que ver, porque además Isa viene de una provincia de Brasil llamada Paraíba, porque Paraíba es una nación insurgente, Paraíba es una provincia de gente revolucionaria, de gente fuerte, entonces así que vino de donde viene y además me está recibiendo en su casa, le agradezco mucho, porque de hecho, un paréntesis, pero decir, yo estoy acá recogiendo un montón, fui a Buenos Aires, de ahí me fui a Rivadavia, ya fueron 1100 kilómetros, vengo acá, de acá vuelvo a Buenos Aires para ir a Montevideo para el Encuentro Nacional de Cultura Comunitaria que se hace allá en el próximo fin de semana. Ahora, ¿no? 16, 17 ahora. El único que me apoyó la municipalidad donde trabajo yo fue el pasaje. Todo lo demás lo estoy haciendo vendiendo libros. Entonces, fue una iniciativa autogestiva, voluntaria, independiente, colaborativa. Así que estamos vendiendo libros y así que pocos. Y así que también lo agradezco mucho a Isa porque me está apoyando también en este sentido. Y además eso venimos a conocernos acá en Argentina y todo. Y tiene mucha trayectoria porque actuó como punto de cultura, conoce la política ahí, entonces ya hemos intercambiado ahí un montón. Bueno, el tema de cultura comunitaria es verdad, o sea, tener razón lo que dices, que el término comunitario se agrega al concepto de cultura viva como una contribución de este proceso latinoamericano, ¿no? Eso no vino de hecho, claro, desde el punto de cultura viva tenía que ver con experiencias que actuaban en comunidad, pero esta dimensión del comunitario vino como una contribución del movimiento latinoamericano, justo de la interacción entre la política desarrollada en Brasil y las trayectorias y experiencias preexistentes en Latinoamérica. Tiene que ver con el teatro comunitario argentino, por ejemplo, que es algo muy fuerte, muy distinto a los países. Tiene que ver con la experiencia de políticas de cultura ciudadana en Colombia, en especial Medellín, que viene ya en este proceso, que fue, de hecho, Medellín fue donde se conformó la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, o sea, este proceso de articulación continental ahí fue impulsado mucho por la iniciativa de Medellín. Hay otros referentes históricos, podemos, por ejemplo, invocar la experiencia de la comunidad de base de la teología de la liberación, por ejemplo, también tiene que ver con estos procesos. En Perú, por ejemplo, tiene mucho que ver también con esta experiencia, con la experiencia de ahí de Villa El Salvador, en Lima, el gobierno de Velasco Alvarado y todo lo que se aportó también a la idea de cultura comunitaria ahí en este proceso de experiencia latinoamericana. Entonces, de modo que cultura viva comunitaria no es una reproducción de algo hecho en Brasil, es una reinvención de algo hecho en Brasil, mucho más que una reproducción. Entonces, eso me parece que tiene que ver. ¿No? Y en Brasil justo el movimiento es una contradicción. ¿Cómo un movimiento social puede surgir a partir de la iniciativa del Estado? ¿No? O sea, este es un tema que todavía no está resuelto. Yo lo hago lío, o sea, lo pongo la cuestión, pero no tengo la pretensión de plantear la respuesta, sino que poner la cuestión para que sea un caso, un case a ser estudiado por los expertos de la Universidad de Córdoba, porque de hecho la cosa está complicada, como que un movimiento social surge a partir de una iniciativa del Estado, pero de hecho, y eso que usted no tiene peronismo. Y eso ahora tenemos el lulismo, me parece que el lulismo es lo que es más próximo del peronismo, pero todavía hay que pasar el tiempo para que lo veamos, ¿no? Pero me parece que, pero sí, por ahí la cosa fue, ¿no? Tiene que ver con el lulismo mismo y con su relación con el peronismo, ¿no? Porque no fue solo en cultura que pasó este tipo de situación, pero en cultura, muy particularmente con los puntos de cultura y cultura viva, fue así que pasó la situación. El hecho de que
miles de organizaciones culturales, 3.500, 4.000 puntos de cultura en todo el país, empezaron a reconocerse, a hacer sus encuentros, sus foros nacionales, sus participaciones en espacios de incidencia junto al Estado, pero también sus espacios autónomos de organización, a partir de una política pública, ¿no? Es algo que tiene mucho que ver con la experiencia de punto de cultura. La Comisión Nacional de Punto de Cultura, lo que en su pregunta, fue una estrategia que se ha generado para como lograr tener un espacio legitimado en los foros nacionales de representación para diálogo con el Estado, mucho más para el diálogo con el Estado do que para una articulación autónoma de un movimiento. Eso suele decir, por eso un poco la discusión de red de puntos y de comisión de puntos, porque esto fue la característica que ha tomado también el proceso. De hecho, para la gente del Estado, ¿no? Me acuerdo un episodio que fue, o sea, la creación de la Comisión Nacional de Punto de Cultura fue una votación en plenario y una votación dura, un debate duro, como que se ganó por poco la propuesta de que se creara una Comisión Nacional. Había también una visión más autonomista que decía, no, esto va a reproducir la forma de representación y hay que ser más autónomo, y qué sé yo. Entonces hubo todo un debate y se aprobó. Y vino en este plenario, vino Gilberto Gil, en algún momento a cantar, y vino a cantar, pero también vino a decir, no, es muy importante que se cree un espacio de articulación más permanente. Entonces, con su manera muy suave de decir las cosas, pero lo dijo, ¿no? Y entonces había también como una demanda del Estado de alguna instancia de que se pudiera tener una interlocución más cotidiana, y lo funcionó para muchas cosas. O sea, muchos problemas, muchas cuestiones funcionan teniendo un rol importante también. Y otro tema que no voy a tratar en detalle, pero el tema del Sistema Nacional de Cultura, y tiene que ver con la idea de los consejos, de los espacios más permanentes de participación. El Sistema Nacional de Cultura habla de que el gobierno nacional, la provincia y la municipalidad, la ciudad, todo hay que tener su consejo como espacio participativo, y este consejo tiene papel en la gestión de los fondos de cultura. Ahora estamos recién empezando en la municipalidad donde trabajamos en Niterói la experiencia concreta, donde a partir del año que viene, y viernes viene ahí el compañero que es el presidente del Consejo de Cultura de la Sociedad Civil, viene a un encuentro en Resistencia, en Chaco, porque el año que viene el Consejo Municipal de Cultura de la Municipalidad de Niterói empieza a gestionar 6 millones de reales al año para demandas de la sociedad, de proyectos culturales y todo. Pero esas son experiencias que todavía no están resueltas, porque mientras no haya un mecanismo de asignación de fondos por el sistema, desde el gobierno federal hasta las ciudades, ¿no? Como es en caso de Brasil, como es en la salud, en la educación, en la asistencia social, hay como mecanismos propios de asignación de fondos, y ahí esto fortalece el rol de los consejos, de los espacios de participación. Mientras no haya eso, solamente algunas iniciativas más avanzadas van a lograr llegar a este camino. Entonces existe como que está en el dispositivo constitucional a la existencia del Sistema Nacional de Culturas, pero todavía este sistema no es tan efectivo porque no existe una vinculación, no es vinculante, ¿no? como debería ser, como está previsto en el dispositivo constitucional que sea. Obviamente agradecido la invitación. Como decía Franco al principio, nosotros tenemos la suerte de conocerlo a Santini hace unos cuantos años y aprovechar su participación por estos atravesamientos múltiples que tiene, y su posibilidad también de ser uno de los referentes del movimiento, para decir de una manera, latinoamericano de la cultura viva y la cultura viva comunitaria, además de haber andar en los procesos teóricos y prácticos. Entonces, bueno, habría un montón de cosas para charlar, pero obviamente algunas cosas ya algunas trató. A mí me interesaba particularmente aprovechar su experiencia y haber estado en un momento de cambio del escenario sustancial, del escenario de Brasil, que no es primero que uno de los países más significativos, pero además ha sido un referente en
verdadero laboratorio de políticas culturales con una perspectiva de transformación social, de ciudadanización, de poner a la cultura en el lugar más alto de la agenda política, ¿no? Y aprovecharlo justamente porque parto mi pregunta de que uno puede hacer un recorrido en estos últimos 50 años de un proceso de jerarquización e institucionalización de las políticas culturales, de la posibilidad de las conferencias de los 80, de la ampliación de la concepción de la política cultural, con la aparición de este sector o actor como las organizaciones de la sociedad civil siendo destinatarios y con el objetivo de ser protagonistas directos de la política pública, pero que no deja de ser, sigue siendo, lamentablemente, por más que se ha ido un proceso de jerarquización y de institucionalización, como el sector minoritario, menos reconocido, al que menos se le asigna recursos, pero bueno, hemos llevado un trabajo, como lo decía, y creo que pasó en Argentina lo mismo, donde además se ha ido fortaleciendo la idea de la política cultural y en particular la política comunitaria, de la mano también del Estado, ¿no? Y uno parte ahí de entender en la cultura que nosotros tenemos en política, el Estado también es un articulador social, como ha pasado muchas veces en Argentina, que hemos tenido momentos de fuertes dictaduras y hemos tenido momentos donde el Estado ha permitido articular y trabajar en lo que el mismo proceso de autoritarismo o el mismo proceso de capitalismo fragmentaba y rompía, ¿no? Mi pregunta, aprovechando que él tiene un poco la posibilidad, como verán, de moverse por muchos países en muy poco tiempo, de estar en ser uno de los partes de los referentes que van a encaminar el tercer encuentro latinoamericano en Quito, Ecuador, es cómo él está viendo desde la experiencia brasileña y lo que está pudiendo recorrer en esto que es un nuevo escenario político en el continente. Si uno siguiera las palabras de Álvaro García Linera, que estuvo hace poco y dijo justamente estamos en un momento de reflujo conservador, a los cuales no sabemos a priori cuánto tiempo va a durar y incluso reinterpretando las características, ¿no? Que el escenario está teniendo. Entonces, ¿cómo está viendo? Y nosotros lo podemos hablar otro tanto del caso de Argentina, cómo está viendo él desde estas posibilidades y cuáles son los desafíos que tiene que tener el movimiento de la cultura biocomunitaria, las organizaciones y también, bueno, el mismo Estado en esto que parece, según el supuesto de Álvaro García Linera, un proceso en Latinoamérica donde aparecen planteos conservadores, donde además, agrego, creo que coincide en Argentina, se empieza a hablar y discutir y criticar en los actuales escenarios de lo pasado en términos de personales propios y poco se está discutiendo de las políticas públicas, justamente que es lo que estamos haciendo acá. Si lo vemos en Argentina, nadie discute qué fue lo bueno, lo malo, lo regular de las políticas públicas en el proceso de la gestión anterior nacional o las locales también, sino que se está discutiendo con los nombres propios. Entonces, aprovechar de eso y un poco también, si querés agregar, aprovechando tu atravesamiento también universitario, porque en ese recorrido también hemos tratado de confluir las universidades, ver cómo las universidades en todo este proceso, como muchas veces pasa, se acoplan de una manera pertinente a todas estas reflexiones, porque bueno, en un punto las academias también habían sido reflejos de esta cosa más conservadora y bueno, ha pasado también que muchas universidades, como fue la Universidad de Córdoba, que tuvo su programa de Derecho a la Cultura inspirado justamente en la política cultural brasilera, bueno, también si se te ocurre ahí un poco, porque también tenían atravesamiento universitario, donde impulsaron desde, por ejemplo, Río de Janeiro, mucho el vínculo de la universidad con estos debates y con estos desafíos que estaba teniendo la cultura biocomunitaria. Oh, muy bien, yo empiezo por el final de la pregunta, porque también me acuerdo que justo Franco ha estado en el primer Congreso de La Paz, ¿no? El primer Congreso Latinoamericano Comunitario, como que impulsando un grupo de discusión, de trabajo con respecto a la participación de las universidades en este proceso de cultura biocomunitaria. Hemos tenido ahí algunas sesiones de discusión de este tema en el primer Congreso y ahora en el tercer Congreso estábamos ahí hablando de Franco a Franco, ¿no? Estábamos hablando ahí
o Franco dice que justo también se está planteando ahí de ahora desde el programa de Cultura Viva armar también ahora en Ecuador un encuentro, algo que se pueda involucrar a las universidades también más en este proceso, y me parece que está muy bueno que sea así, que se haga así. Y ojalá que haya, creo que acá la Universidad de Córdoba también incluso tiene un rol importante porque ya está estado desde el comienzo y seguir impulsando y seguir un poco como que ha absorbido también parte de eso de su construcción de políticas o de programas también universitarios, y no es por casualidad que estamos acá haciendo este conversatorio también, ¿no? Y la profesora Sandra que estoy conociendo, así que bueno, ahí creo que sería muy importante que se arme también esta discusión ahí en el marco del Congreso, ¿no? Y el diagnóstico tiene que ver con esto, o sea, no es casual lo que está pasando en Latinoamérica, no es casual, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en nuestros países es parte de un movimiento común y muy orientado, ¿no? De justo, no estoy con eso echando de menos los errores, las contradicciones y las dificultades que hemos tenido en los ciclos progresistas y los gobiernos que hemos vivido en lo largo de los últimos 10, 12 años. Pero la manera como se está haciendo los procesos de criminalización, los procesos de interrupción democrática, como fue el caso de Brasil, o los procesos de criminalización de la política, de los políticos, de la gente, o sea, la desconstrucción de la política, una de las políticas públicas, una de las cosas que apunto también ahí en algún momento del libro es decir que la inestabilidad, la descontinuidad de las políticas públicas también es un factor de inestabilidad democrática, ¿no? Genera inestabilidad y tiene que ver con los procesos de desestabilización de la democracia en nuestro país. Entonces, y eso lo que estamos viviendo no es casual, no está se haciendo porque está así, no, es un movimiento orientado, totalmente orientado. Lo que vivimos ahora en Brasil, por ejemplo, es el tema del partido judicial, ¿no? El tema de que la justicia está metiéndose en un rol de, como sea, arbitrar todos los procesos políticos que tienen que ver con la persecución a lo que venían en los gobiernos anteriores. Y ahí, uno de los investigadores federales que están ahí en estos procesos, ahora se han descubierto un montón de grabaciones y qué sé yo, y cosas de corrupción de este señor. Este señor era en el marco del Ministerio Público, era responsable por los acuerdos de cooperación con los Estados Unidos. Entonces, si lo ven como casual, yo no creo en brujas, pero que las hay, ¿no? Entonces, yo creo en la teoría de la conspiración y creo que lo que está pasando no es casual en nuestro país, en nuestro proceso. Esto de uno, ¿no? Como marco así general. Y claro que eso tiene que ver con los procesos también de interrupción, de descontinuidad, de criminalización de las políticas públicas que se vienen generando. Y ahí me parece que hay dos cosas, o sea que hay dos estrategias, ¿no? Una me parece de la perspectiva del movimiento, ¿no? Que es fortalecerse en su dimensión autónoma también en este momento, ¿no? Yo creo que mucho de lo que yo estoy todavía inspirado por la discusión de Rivadavia, porque el movimiento acá y el encuentro acá fue muy fuerte, muy potente, muy masivo, inspirador para nosotros de los otros países también, y lo que se planteó fue mucho desde ahí, de que el movimiento construya sus espacios autónomos de articulación, de cosas, sin dejar, no una autonomía que sea en contra del Estado, o decir que no tiene que ver con la política pública, que no, sino que construir fuerza, construir otros espacios y volverse más a este tema de la estrategia, de lo organizativo, de la vinculación con las bases, con los otros movimientos, o sea, volverse más a eso, poner más fuerza en esto porque es un momento en que esto es necesario. Y por otro lado, también como estrategia ahí ya en el campo de la gestión, y eso es algo que estamos haciendo un poco en Brasil. En Brasil ahora, con el apoyo de la convocatoria de Cultura Viva, se hizo 2 encuentros de carácter nacional y también invitando a representantes de varios países. Uno fue sobre cultura viva en ciudades,
y municipalidades. O sea, el tema de la gestión local, me parece que hay que volverse mucho en el ámbito de la gestión a lo local, fortalecer y sostener este proceso desde las localidades y los poderes locales, las intendencias, municipalidades, estos procesos todos. Y esto es un ámbito, ¿no? Y el otro encuentro fue de comunicación comunitaria, justo también para fortalecer las experiencias de articulación en el ámbito de comunicación, utilizar de las plataformas y herramientas que están disponibles también, creando otras plataformas y herramientas necesarias también, ¿no? Porque desde también de la red social, de Facebook, también hay un proceso de concentración, hay un proceso, ojo con lo conspiratorio, porque también hay un proceso ahí de también investigación y de manipulación de las informaciones, de los datos, de las personas, de los grupos, de las organizaciones también se hace por ahí. Entonces, me parece que son como que estos dos movimientos que hay que hacer también. Volverse a lo organizativo y volverse en el ámbito de la gestión. Pero seguro, compañero, que volveremos. Porque, seguro que volveremos porque no se sostiene. Este modelo neoliberal, este modelo no se sostiene. El pueblo no aguanta tanto tiempo más de este tipo de proyectos de concepción en nuestro país. Me toca cerrar. Bueno, estamos acá para conversar en compañía o en reunión versal, o sea, dar vueltas. Así que no importa que las preguntas a veces se repitan, ¿no? Para girar, y la idea es en algún punto generar algún cambio en lo que estamos conversando. Sobre Estado, las organizaciones y la promoción de la cultura comunitaria. En la última década, en consonancia con lo sucedido en otros países latinoamericanos y tomando como antecedentes experiencias de colectivos de otros ámbitos, como el de la comunicación, con la coalición por una comunicación democrática, en Argentina las organizaciones culturales han contribuido a coproducir un escenario favorable para un tipo particular de políticas culturales que hoy podrían englobarse en este gran concepto, movimiento, que se nombra como cultura viva comunitaria. Para ilustrar el escenario favorable que hubo y lo que desde este otro escenario hoy pueden ser valorados como logros que hubo, me parece importante traer y recordar algunas cuestiones. A nivel latinoamericano, en mayo de 2013 viajaron más de 300 argentinos, muchos en caravana, al primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en La Paz, Bolivia. Y desde Córdoba, más puntualmente de la red de productores culturales de Sierras Chicas, se aportaron y gestionaron importantes dineros para que eso sucediera. A nivel nacional, en 2010 ya se había constituido el colectivo Pueblo Hace Cultura, nombre que tomó la articulación continental Plataforma Puente, y promovió la construcción colectiva de un proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria que fue presentado en el Congreso 2 veces, en abril de 2012 y en diciembre de 2013. En 2011 se puso en marcha el programa Puntos de Cultura desde la Secretaría de Cultura de la Nación. Y ahora en lo local, en Sierras Chicas, en 2010 las organizaciones culturales se articularon en una red de productores culturales de Sierras Chicas y desarrollaron distintas estrategias para conocerse, visibilizarse y también para disputar políticas culturales, principalmente a nivel local, aunque no solamente porque también participaban en Pueblo Hace Cultura. Así, en 2014 se impulsó y se logró la constitución de una mesa de gobierno organizaciones por la cultura viva comunitaria, integrada por referentes municipales de cultura de 5 municipios, la Universidad Nacional de Córdoba y organizaciones de cultura comunitaria de la región. En ese contexto, el municipio de Unquillo propuso un proyecto de ordenanza de promoción a la cultura comunitaria que fue debatida por organizaciones y que ellas también presentaron contrapropuestas.
Ese mismo año, la Red de Productores Culturales de Sierras Chicas, el Colectivo Nacional Pueblo Hace Cultura y el municipio de Unquillo, con el apoyo también de muchas otras organizaciones culturales, coprodujeron el primer Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria en noviembre del 2014, al que concurrieron más de 1.200 personas. En mayo de 2015, por otro lado, se presentó el proyecto de Ley Federal de Culturas, que también fue elaborada de manera participativa y que fue presentado ahora nuevamente en junio de este año. Sin embargo, a partir de 2015, la nueva gestión modificó sustancialmente la orientación de las políticas culturales, la orientación de las políticas en general y culturales también. Entre las medidas oficiales principales están el compromiso federal por la cultura de los argentinos en el 2006 y la presentación de un proyecto de ley para el desarrollo cultural que busca implementar el modelo de mecenazgo como política cultural. Se registran intervenciones en el Instituto de Cine y Artes Visuales, de financiamientos, despidos en espacios culturales y un aumento de importaciones en el rubro editorial. Hace pocas semanas se produjo la renuncia de Enrique Abogado, secretario de Cultura y Creatividad, quien no fue reemplazado, sino que los programas que estaban a su cargo pasaron a estar bajo la responsabilidad de otro funcionario que tenía otra secretaría a su cargo. Bueno, sin embargo, no todas son malas, aunque cueste creerlo, ¿no? Después de esta enumeración. Y no todo va en la misma dirección, porque por ejemplo el programa Puntos de Cultura se sigue sosteniendo, y en diciembre de 2016, en el tercer encuentro nacional de Puntos de Cultura, se aprobó la creación del Consejo de Cultura Comunitaria de Argentina y la Comisión Nacional de Puntos de Cultura. Acá también podríamos mencionar el encuentro de este fin de semana, digamos que también es un hito muy importante. Bueno, habiéndolo nombrado solo algunos hitos que sirven para ilustrar lo que hubo y también lo que hay, la pregunta sería si en este contexto son válidos estos mismos repertorios comunes que nombramos como cultura viva comunitaria para pensar políticas públicas culturales, o sería necesario pensar en nuevos, y en ambos casos cuáles serían a los fines de pensar las posibilidades de lo que habrá, digamos, respectivamente. Bueno, también es muy útil porque con todo un panorama también de recorrido histórico, ¿no? de Argentina, de todo, me parece que es una síntesis importante acá que existe también a hacer la pregunta, ¿no? Entonces vale la pena que tengamos un poco esta línea de tiempo ahí un poco en cuenta para todo lo que vayamos a pensar, ¿no? Como el proceso. Cuando empecé a escribir la investigación que generó el libro y todo, me vino este concepto de repertorio común, ¿no? Crear esta idea de repertorio común. Y empecé un repertorio común para las políticas culturales en Latinoamérica, ¿no? Y empecé a como que reconocer que hay mucho a lo largo de la historia de nuestros países, sí han habido muchos repertorios comunes, ¿no? El Plan Cóndor fue un repertorio común, ¿no? La guerra a las drogas es un repertorio común, ¿no? En el ámbito de cultura, por ejemplo, el mecenazgo es un repertorio común. La manera como trabaja la industria fonográfica, la industria de la música, es un repertorio común, ¿no? ¿Qué tienen en común estos repertorios comunes que yo nombré? Tienen en común que son repertorios que vienen de afuera, no fueron impuestos, ¿no? Que vienen de aquello del otro. Son inspiración o presión europea o norteamericana que nosotros en nuestros países han aceptado o han sido forzados a recibirlos, ¿no? El tema que es cultura viva comunitaria es un repertorio común creado en Latinoamérica. Estamos hablando de algo que se creó acá, que se genera, que se construye
desde la experiencia concreta de lo que existe en nuestro continente, en nuestros países, desde las realidades locales que son comunes, que son muchas las diferencias, pero también son muchas las cuestiones comunes, los desafíos, las dificultades, las posibilidades que tiene nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro territorio. Y por eso me parece que, y además, o sea, la dimensión también de esta transversalidad que tiene este concepto cultural comunitario, que atraviesa desde también lo ancestral a lo contemporáneo, ¿no? Podemos hablar de un colectivo independiente, de jóvenes que actúan con música electrónica, con hip hop, con casas colaborativas, pero podemos hablar también de los pueblos originarios o sea, porque estamos hablando también son experiencias distintas de sociabilidad, experiencias distintas de expresión y experiencias distintas, ojo, de poder. Porque, y por eso que también estamos diciendo que desde la cultura hoy, en el marco del siglo XXI, estamos planteando una otra posibilidad de mirar también la construcción de la legitimidad y de los poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no es sostenible es el capitalismo. No existe capitalismo sostenible, ¿no? Uno de los encuentros que hicimos en la de Cultura Viva, que fue incluso el encuentro que fue marco para la realización, donde se decidió hacer el primer congreso en La Paz, fue en la Cumbre de los Pueblos que se hizo en la Lima 20, que fue la conferencia de clima, ¿no? Y ahí se hablaba del tema del capitalismo verde y todo, ¿no? La declaración que hicimos de Cultura Viva Comunitaria, creo que hay citas de ella ahí en la web, y tenemos... es justo decir, lo que no es sostenible es capitalismo, no existe capitalismo sostenible. Entonces, este modelo de sociedad que se construyó en la modernidad del mundo, él no es sostenible, él amenaza la vida del planeta, amenaza la vida de la comunidad. O sea, no se puede sostener mucho tiempo más este modelo. Sin embargo, existen y coexisten a esta crisis, este modelo, otras formas de expresión, de convivencia, de sociabilidad, de construcción de poder. Existen, están ahí también, están vivas, no son cosas que están en la historia, están en el pasado, no, están coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? El viejo no murió, pero el nuevo ya está, ¿no? Y bueno, entonces a mí me parece que este repertorio está actualísimo. Hay muchas cosas todavía que tenemos que descubrir con respecto a él, que todavía no lo sabemos, ¿no? Entonces estamos viviendo en realidad un momento de que estamos justo en términos de tiempo histórico. Mira, estamos hablando de una experiencia de que lleva 10, 15 años. ¿Qué es esto durante la historia, no? Entonces me parece que hay mucho más que descubrir de esta experiencia, de este repertorio. O sea, hay toda una sinfonía. Estamos empezando solamente con la abertura, con la introducción, ¿no? La sinfonía todavía, sí, hay toda una continuidad que tenemos que hacer. El único planteamiento que yo hago así, como que para cerrar, es que el próximo conversatorio de esto hagámoslo en Sierra Chica. En Urquijo, que es un lugar nuevo. Yo he estado ahí en el encuentro de 2014, pero bueno, tengo ganas de volver. Así que bueno, vamos a hacer ahí cultura comunitaria en el territorio de la comunidad. Lo dejamos entonces. Vale. Bueno, muchas gracias. Cabe nuestra propia experiencia como gobierno. Nosotros fuimos muy débiles en algunas cuestiones muy claves, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que pasó en Argentina y que no pasó en Brasil, por ejemplo, que es claro, que fue, por ejemplo, la ley de medios. Acá hubo un proceso con la ley de medios y de hecho, yo hice un ejercicio, yo casi en Brasil casi no asisto a televisión, pero acá hice un poco este ejercicio, una investigación de campo, por así decir, en estos días, que fue mirar la televisión cuando podía. Y lo que he visto fue
O sea, mucho más noticias de Latinoamérica, de los países de América Latina, o sea, un panorama mucho más, o sea, todo el tema de los huracanes, la visita del Papa en Colombia, o sea, había, y como también con una diversidad de narrativas con respecto a estas cuestiones, ¿no? Puede ver la Telesur, que tiene obviamente una orientación política, ¿no? Muy en contra de lo establecido de la Comunidad, y cuatro también 3 o 4 canales, incluso hablando de la realidad local, del panorama político nacional, 3 o 4 canales hablando cosas radicalmente distintas unos de los otros. Eso no existe en Brasil, no existe. Lo que existe es la televisión como un eje hegemónico, habla lo mismo, tiene la misma opinión, y que es como un consenso que se genera porque son 4 o 5 familias que lo controlan todo. Entonces, esta es una diferencia importante. Y no haber logrado una reforma de los medios de comunicación en Brasil fue algo fundamental para que se pueda generar las condiciones para ver el golpe de Estado que se generó ahí. Nosotros muchas veces dejamos vacío el espacio de la organización popular, de la organización del pueblo, aunque sea a través de las políticas públicas. Un ejemplo chiquito puede ser decir que fue la experiencia de Punto de Cultura, pero las experiencias estas de trabajo social, que hacen como inversión tipo Bolsa Familia, renda mínima, Sí, asignación universal, todo eso, eso debería estar como que amparado también en procesos de organización colectiva, de organización popular, o sea, meter a la gente ahí en este proceso. En Venezuela lo hace. Sí. Estás ahí en eso, pero estás ahí en el consejo de barrio, hay que meterse ahí dentro del espacio para tener este tipo de apoyo. O sea, me parece que hizo falta este tipo de mecanismo, de estrategia de organizar el pueblo, de poner a la gente del pueblo, no en el sentido con una pretensión electoral o con una pretensión partidista, sino que organizarse para que eso fuera parte de un proceso de construcción de un otro poder, de otros espacios de poder. Entonces eso creo que fue algo que en este marco de lo que está diciendo fue bastante débil, ¿no? Y no tuvo que ver solo con políticas culturales en el sentido estricto, pero eso también es política cultural, ese es el tema, ¿no? Porque ahí está organizando, está visibilizando, está creando una otra relación también del Estado con los sectores populares, y creo que en nuestras experiencias de gobierno, en muchas cuestiones, yo podría mencionar un montón de otras cosas, pero me parece que este tema de no organizar y no tener estrategias claras de organización popular y de construcción de poder popular en el marco de las políticas públicas gubernamentales fue algo que tenemos que mirarlo bien en la próxima, ¿no? Porque es complicado.